A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. En el siglo XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que nunca supo los límites del poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia. Pero un día, la turba, enloquecida, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie. Preguntando el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron Fuente Ovejuna, todos a una, y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento. El autor de esta obra, Félix Lope de Vega, es uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español. Félix Lope de Vega y Carpio fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2000 obras en distintos géneros, y también un apasionado amante. Tuvo varias esposas y amantes, y más de un problema con la justicia y con maridos celosos, a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor. Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor, siempre en forma desbordada, que para imponerse un freno se hizo sacerdote, e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición. Pero fue vano su esfuerzo, porque, aún con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada, nunca hubo forma de ocultar sus amores desordenados y públicos. Félix Lope de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy, 25 de noviembre de 1562, y aunque sus obras son intensas, nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida, intensa como una de sus grandes historias. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Titulares. Ministra de Gobierno de Ecuador anuncia diálogo con todos, pero no con delincuentes. Consejo de Participación acepta la renuncia de Wilson Toainga y revisa el avance del concurso para fiscal general. Ministerio de Trabajo hace cambios a normas sobre el acoso laboral en empresas privadas de Ecuador. ¿Quién es Enrique Herrería, el experto constitucional que es el nuevo secretario jurídico del presidente Noboa? Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. Vamos con la información. Ministra de Gobierno de Ecuador anuncia diálogo con todos, pero no con delincuentes. Natalie Morillo se convirtió en la sexta ministra de Gobierno de Daniel Noboa y este 24 de noviembre del 2025 aseguró que el Ejecutivo de Ecuador ya tiene una nueva hoja de ruta y reiteró que el diálogo es el eje central de esta agenda. De hecho, este lunes en su entrevista con Teleamazonas, Morillo mencionó la palabra diálogo una decena de veces. Dijo que el gobierno de Noboa está dispuesto a dialogar con todos los sectores y que todos son bienvenidos, aunque también trazó un límite. No nos vamos a sentar con delincuentes, dijo, al recalcar que no habrá espacio para actores procesados por la justicia. Sin embargo, cuando se le preguntó si dialogará con la Revolución Ciudadana, su respuesta fue menos tajante. ¿Por qué no? Si tienen el objetivo de cooperar sin chantajes para sacar adelante al Ecuador, nosotros nos vamos a sentar a dialogar. Adelantó que ya tiene programada varias reuniones con alcaldes y otras autoridades locales. Es más, Morillo, ex asambleísta de la bancada oficialista de ADN, señaló que el pasado 21 de noviembre se reunió con el gobernador del Guayas y que las mesas de diálogo empezarán en esta provincia. Si bien Morillo no especificó sobre qué temas o problemáticas se dialogará con los actores políticos y organizaciones, indicó que el gobierno de Noboa necesita darle gobernabilidad al proyecto y estabilidad a Ecuador. La nueva hoja de ruta del gobierno de Noboa, anunciado por Morillo, llega luego de que los resultados adversos en la consulta popular y referéndum, en las que el no se impuso en las 4 preguntas propuestas a los ecuatorianos.
Consejo de Participación acepta la renuncia de Wilson Toainga y revisa el avance del concurso para fiscal general. El concurso para seleccionar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado todavía no llega a etapa decisiva en el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras este lunes 24 de noviembre del 2025, el organismo aceptó la renuncia de Wilson Toainga como autoridad subrogante. El Pleno del Consejo aprobó por unanimidad la resolución que oficializa la renuncia de Toainga, aunque él seguirá desempeñándose como fiscal de carrera. Con la salida de Toainga, la Fiscalía seguirá en manos de Carlos Alarcón, nuevo fiscal subrogante nombrado por la Judicatura. Esto en virtud de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe agotar algunos procedimientos para designar a las nuevas autoridades del Ministerio Público. En sesión extraordinaria, el Consejo recibió este lunes 24 el informe de méritos correspondientes a los 38 postulantes, 23 hombres y 15 mujeres, que superaron las etapas de admisibilidad e impugnación, con miras a conformar la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo Fiscal General. Una vez aprobado el documento, los candidatos disponen de 3 días para presentar solicitudes de reconsideración. Concluida esta fase, el Consejo de Participación Ciudadana emitirá el listado definitivo con las 30 personas mejor puntuadas, 15 hombres y 15 mujeres, entre quienes se realizará un sorteo público para conformar la comisión. Esta instancia estará integrada por 5 representantes ciudadanos y 5 delegados de las diferentes funciones del Estado, y será la encargada de conducir el concurso de méritos y oposiciones para elegir el próximo fiscal general. Ministerio de Trabajo hace cambios a normas sobre el acoso laboral en empresas privadas de Ecuador. Harold Burbano, ministro de Trabajo, firmó el acuerdo ministerial MDT 2025-186, con el que se reforma la norma para la prevención y atención de casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. El documento entró en vigor el pasado 21 de noviembre del 2025 y contempla 3 puntos específicos resumidos en un comunicado publicado en la cuenta de X de la cartera de Estado. Estas son las modificaciones. Para los empleadores que mantienen bajo su relación de dependencia de 1 a 9 personas trabajadoras no será obligatoria la presentación del protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral. Para los empleadores que tienen 10 o más personas trabajadoras en relación de dependencia, el plazo para presentar el protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral y el programa de prevención de riesgos psicosociales se extiende hasta el 31 de julio. Los empleadores que hayan presentado su protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral y el programa de prevención de riesgos psicosociales o cuyo trámite se encuentre en curso no deberán modificarlos ni presentar nuevos documentos. Asimismo, el acuerdo establece un plazo de 60 días para el desarrollo de una guía de implementación y de una plataforma que permita constatar el cumplimiento de estas reformas. En ese plazo, la Subsecretaría del Trabajo reformará un acuerdo ministerial anterior con la finalidad de establecer las sanciones dispuestas por el incumplimiento de la normativa para la prevención y atención a todo caso de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. ¿Quién es Enrique Herrería, el experto constitucional que es el nuevo secretario jurídico del presidente Noboa? El remesón provocado por la derrota electoral del gobierno de Daniel Noboa en el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre del 2025 derivó en varios cambios dentro del régimen, incluida la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que hasta hace poco estaba a cargo de Stalin Andino. El presidente Daniel Noboa anunció la designación del ex juez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, como nuevo secretario jurídico de la Presidencia. Enrique Herrería es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y también abogado. Posee además un doctorado en jurisprudencia, un diplomado otorgado en Estados Unidos y 2 posgrados, uno en arbitraje y mediación y otro en Derecho Constitucional. En el sector público, Herrería tiene una amplia trayectoria. Entre 1988 y 1992, fue intendente general de la policía en Guayas y en 1992 integró la Asamblea Nacional que constituyó la Junta Cívica de Guayaquil.
Entre 1998 y el 2003 se desempeñó como diputado nacional suplente de Izquierda Democrática. Luego, en el año 2003 y 2004, fue magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador. En 2007 también ejerció como asesor jurídico de la Junta Cívica de Guayaquil. Antes de concursar para la Corte Constitucional, uno de sus últimos cargos públicos fue el de asambleísta durante el periodo 2009 y 2013. Luego, en 2018, Herrería pasó a ser del primer grupo de jueces de la nueva Corte Constitucional, promovida tras la consulta popular del expresidente Lenín Moreno y ejecutada por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Comisión de Régimen Económico recomienda al Pleno de la Asamblea aprobar presupuesto de 46.255 millones de dólares para el 2026. La Comisión de Régimen Económico aprobó la noche del 22 de noviembre un informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que apruebe el presupuesto general del Estado para el periodo fiscal 2026 y la programación cuatrianual 2026-2029. Según el documento aprobado, la proforma asciende a los 46.255 millones de dólares, para lo cual se tomaron variables como un Producto Interno Bruto nominal de 139.046 millones de dólares, que representa un crecimiento real de 1.8% para el 2026. En tanto que, según el documento aprobado, la producción petrolera para el año entrante se estima en 165.50 millones de barriles, con un precio promedio de importación por barril de 53.5 dólares. El gobierno del presidente Daniel Noboa estima que los ingresos a las arcas estatales para el 2026 serán de 46.255 millones de dólares y los ingresos por concepto de impuestos y tasas será de 21.679 millones de dólares. En tanto que por ingresos de capital como transferencias y donaciones, así como la venta de activos no financieros, se estimaron en 8.470 millones de dólares. La proforma 2026 presenta un déficit global de 5.413 millones de dólares, según el informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico, donde la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional tiene mayoría. Según la mesa legislativa, la proforma presupuestaria enviada por el gobierno sí cumple con las preasignaciones y los incrementos anuales establecidos para la salud, educación y otras áreas del sector social. Recomienda reforzar los mecanismos que garanticen la transferencia de los recursos estatales a las instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Además, que cualquier ingreso adicional a las arcas estatales sea destinado a inversión social, salud, educación y seguridad social. Ministro de Trabajo espera un consenso entre trabajadores y empleadores para definir el Salario Básico Unificado 2026. El Consejo Nacional de Trabajo y Salario sesionó la mañana de este 24 de noviembre para conocer los informes sobre la realidad económica del país, que servirán de base para definir el nuevo salario básico del 2026, para el que el gobierno había planteado un aumento de $16. Burbano recalcó que el objetivo es lograr consenso y transparencia. Reconocemos que buscamos fortalecer la economía de las familias, pero para eso necesitamos fortalecer la economía de las empresas. La anterior ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, había anticipado que el incremento del salario básico para 2026 sería de $16, de acuerdo con la proyección de crecimiento económico para este año en el Ecuador. El nuevo ministro fue consultado sobre esta proyección y respondió que espera que se tome una decisión en consenso, pero prefiere no anticipar una cifra. Burbano añadió que una evolución bastante adecuada de la economía y por eso esperamos que la propuesta de lado y lado pueda venir en sentido en donde los hogares puedan tener mayor acceso al consumo. Esta es la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para definir el salario básico del 2026. Este consejo está integrado por representantes de empleadores, trabajadores y Estado. Si no existe un consenso entre las partes, será el gobierno quien define el nuevo salario básico, que en 2025 es de $470. 500 kilómetros. Desde Moscú hasta la frontera con Ucrania hay una distancia de 500 kilómetros de línea recta. Cavando dos zanjas continuas y paralelas con un camino intermedio, calculando a 2 metros por cuerpo,
Rusia podría construir un ingenioso cementerio para albergar al 500.000 de sus muertos en la guerra con Ucrania. Sería un memorial adecuado del costo humano que ha significado la conquista de 80.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, al que deben agregarse unos 800.000 heridos, muchos de ellos con discapacidades permanentes, mutilados, ciegos o psicológicamente afectados. Quizás crear esa vía dolorosa lograría moderar la inveterada compulsión imperialista rusa, visibilizando para su pueblo la dimensión humana de las tragedias que se autoinflige. Más rusos han perecido a manos de sus gobiernos, zaristas, soviéticos y del actual régimen, encerrados en los gulags, purgados por los gobiernos, asesinados por hambre a nombre del dogma, que de sus enemigos históricos del este, del oeste o del sur. El hábito del asesinato masivo se ha ocultado sistemáticamente en Rusia, negándoselo incluso o minimizando y justificando la barbarie de los campos de trabajo, logrando la normalización del genocidio ideológico aceptado como inevitable por una sociedad ahogada por la obsesiva propaganda de los regímenes. La agresión rusa a Ucrania, iniciada en 2014 con la invasión y anexión de Crimea y continuada desde 2022 con una guerra en toda regla, cuyos objetivos eran una rápida victoria, y la anexión de Ucrania a Rusia, cuya existencia como nación desconoce el presidente Putin y su círculo de ultranacionalistas, es una más de las agresiones rusas. Continuación de las soviéticas contra Alemania Oriental en 1953, contra Hungría en 1956, contra Checoslovaquia en el 68 y contra Afganistán en 1980. La continuidad en el tiempo de las agresiones rusas no puede ser desestimada, y resulta evidente que la nostalgia que Putin ha expresado por la URSS, declarando que su liquidación política en 1992 habría sido la peor tragedia del siglo XX, la ha canalizado para conservar muchas de sus características, como la policía secreta, la represión, los gulags, su admiración por Stalin, así como las prácticas criminales de la antigua KGB, como el asesinato por exóticos venenos o radiación de los desertores y opositores al régimen, como en los casos de Litvinenko, Skripal y el más notorio, el de Navalny, muerto en circunstancias nunca aclaradas en el Gulag donde lo encerraron, tras el fracasado envenenamiento del que fuera salvado en una clínica alemana. Ante el vergonzoso plan de paz elaborado entre dos agentes oficiosos de tercer nivel, americano y ruso, luego del fracaso de la cumbre entre Putin y Trump en Budapest, con las decepciones que la postura del presidente ruso le causara a Trump, al punto de imponer nuevas sanciones al comercio del petróleo ruso y reanudar la entrega de misiles Patriot a Ucrania, es importante poner en claro el que dejar fuera de este acuerdo a Ucrania en primer lugar, como la víctima de la agresión, y a Europa después, el probable siguiente objetivo de Rusia, si nos atenemos a las exigencias rusas anteriores a la agresión a Ucrania, esto es, regresar al statu quo anterior al derrumbe soviético. En efecto, la salida de la OTAN de los antiguos estados satélites de la Unión Soviética en Europa Oriental y de los estados bálticos, las ex repúblicas soviéticas, que apenas pudieron hacerlo, se adhirieron a la OTAN, pues si alguien conoce bien al insidioso imperialismo ruso, son sus vecinos y víctimas históricas. Pretender dejarlos fuera es absurdo. El plan original es una imposición vergonzosa en la que el agredido, además de los muertos, de los heridos, de los mutilados, de la destrucción de sus ciudades e infraestructuras,
debe entregar el 20% de su territorio, renunciar a su soberanía, pues se le prohíbe acceder a la OTAN para asegurarse una mínima garantía de seguridad futura, se le limite el tamaño de sus fuerzas armadas para impedirle la posibilidad de que se defienda por sí misma, no se le permite el desarrollo de armamento nuclear, el único deterrente creíble para Rusia, pues quedó en claro que para esta los acuerdos firmados son papel mojado, como el de Budapest, por ejemplo, en el que Ucrania aceptó entregar el armamento nuclear ubicado en su territorio tras el colapso del Imperio Soviético, que la convertía en la tercera potencia nuclear del mundo en aquel momento. A la vuelta de 20 años, las fronteras internacionales reconocidas solemnemente por Rusia en aquel acuerdo fueron olvidadas, apoderándose Rusia de la Crimea en el año 2014 y ahora del Donbass, del corredor para unir Crimea a Rusia bordeando el mar de Azov y amplios territorios en Jersón y Zaporilla, sin que el Reino Unido y Estados Unidos, impulsores de la desnuclearización de Ucrania y garantes de que se respetara el acuerdo de Budapest, hicieran algo para detener a Rusia. Hoy se le quiere dar a Ucrania alguna vaga garantía con la cada vez menos creíble palabra de un presidente que cambia de opinión cada 10 minutos y que en relación al conflicto en cuestión ha mostrado su cercanía y afinidad con Putin, mientras hacia el presidente Zelensky lo que se ha visto es grosería y animadversión, desde el cargamontón que se le hiciera en la Casa Blanca junto con Vance, hasta la última acusación de Trump de malagradecido a Zelensky por no apreciar sus esfuerzos para una rendición incondicional de Ucrania ante su amigo Putin. La inquina de Trump hacia Zelensky es tan obvia que se incluye entre los 28 puntos que en los 100 días posteriores a la firma del acuerdo se debe formar un nuevo gobierno para que eventualmente, como lo ha venido haciendo de manera regular en Georgia o en Moldavia, Rusia manipule las elecciones para instalar algún títere a imagen de Lukashenko y así apoderarse de Ucrania a la que no pudo vencer en la guerra. Sin rubor alguno, pese a que entre los puntos se establece la devolución de los rehenes y niños secuestrados por Rusia, donde implícitamente se está reconociendo la comisión de un crimen de guerra por parte de Putin, crimen que ya le fuera imputado por la denostada Corte Penal Internacional, se establece una renuncia a perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Ucrania. Se deben olvidar las matanzas de civiles ucranianos inermes por las tropas rusas en Bucha o en Irpin, pese a estar perfectamente documentadas, dejando impunes a los criminales que las cometieron para que con toda confianza puedan cometerlas de nuevo en la próxima agresión que Putin planee. Resulta terrible constatar que para Europa hoy la única relativa garantía para su seguridad son las armas nucleares francesas y tal vez las británicas, que sumadas representan menos del 10% de las que Rusia dispone. Para ser creíble, la disuasión nuclear europea deberá ponerse al día tanto en número como en vectores capaces de llevarlas. Rusia, como China y Norcorea, están empeñadas en una carrera armamentística de gran formato y no serán detenidas con palabras ni declaraciones. Ante la inminente eliminación de Ucrania como el último obstáculo para una nueva agresión rusa, si Europa pretende poder defenderse, deberá poner todos sus esfuerzos en prepararse militarmente o aceptar someterse a futuros chantajes nucleares rusos, como ya les pasó con el gas. Muchas gracias.
Jubilados del Ecuador presentaron demanda en la Corte Constitucional. Este lunes 24 de noviembre, Rosa Muñoz, presidenta de la Confederación de Jubilados del Ecuador, acudió este lunes 24 de noviembre a presentar en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Comentó que piden de manera urgente que se cumpla con la ley. Para ello, lo primero es que se designe a un director del IES por parte del presidente de la República. Señaló que esta persona debe reunir los requerimientos que exige el perfil y no ser amigo de los amigos, sino personas que conozcan, que tengan una experiencia vasta, que conozca lo que significa la seguridad social. Comentó que es urgente que alguien intervenga en la mejora de las citas médicas, medicinas y más problemas que afronta la seguridad social. Agregó que no hay eficiencia ni eficacia en la salud en Ecuador. Muñoz recalcó que se deben revisar bien los perfiles de los directores provinciales, que ellos llegan sin tener conocimiento. Fue enfática al recalcar que la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad atenta contra los derechos de los jubilados. La demanda es contra de la ley porque toda ley está viciada, agregó Muñoz. Señaló que no ha sido consensuada y violenta los artículos 370, 371 y 372. Los jubilados señalan que no pueden tocar de ninguna manera los fondos de los afiliados. La presidenta de la Confederación de Jubilados del Ecuador señaló que son los derechos de 770,000 jubilados los que están en juego. En Radio Sucesos estuvo Gustavo Isch, analista político, habla acerca de la situación política del país. Escuchemos lo que dice. Me parece claro que el resultado de la consulta debe destacar una cosa. No es que por primera vez en estos 2 años la ciudadanía plantea una respuesta distinta frente a un estilo de gobierno por parte de Daniel Noboa. De hecho, si miramos en abril del 2024, más del 65% de los ciudadanos votaron en el plebiscito negativamente sobre dos propuestas estructurales, la de arbitraje internacional y el trabajo por horas. Ese porcentaje incluso es superior al 62% con el que se rechaza la constituyente ahora. Es decir, la gente no es que respondió a coyunturas específicas, sino que en el país existe una tendencia más profunda que va consolidándose cada vez más, con más claridad, por fuera de esa polarización entre el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Eso es muy importante recordarle a la ciudadanía. Luego ya sabemos el incumplimiento de promesas de campaña, la falta de resultados, que ahora se quieren plantear como ejercicios de gestión de lo público por parte del régimen, ejercicios exitosos, fueron una de las causas por las cuales él no ganó por goleada el domingo 16. Hay temas que no han sido tocados y uno de ellos es fundamental y tiene que ver con la ausencia de políticas públicas, Verónica. O sea, este es un gobierno que no tiene políticas públicas, no hay inversión pública desde hace 3 años, ¿sí? Hay una campaña electoral y publicitaria permanente. Este país está sometido a una cantidad enorme de eventos plebiscitarios, electorales, que para la asamblea, que para los gobiernos seccionales, que dos plebiscitos, que la muerte cruzada antes, en fin, ese es un desgaste de recursos económicos, porque se utilizan a falta de políticas públicas los recursos económicos del Estado para comprar votos. O sea, es una transacción, ¿no? Si votan por mí, votan por nosotros, por este régimen del Nuevo Ecuador, entonces las cosas van a mejorar. Si no lo hacen, no van a tener esto que ahora en campaña les estoy facilitando y que puede incrementarse a partir del triunfo en cualquiera de estos eventos electorales. Esa narrativa y ese alegre manejo de recursos fiscales lo que nos dicen es: no hay política pública. De hecho, en la plataforma presupuestaria para este año hay una disminución en términos reales del presupuesto asignado al Frente Social y particularmente a la salud y a la educación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un presidente que desde el 2023 ha viajado por lo menos 13 veces a Estados Unidos. Luego de conocerse los resultados del plebiscito,
el presidente, con un mensaje muy escueto en X, aceptó el pronunciamiento de la ciudadanía y se fue a Estados Unidos. Entonces, los ecuatorianos queremos saber quién nos gobierna, ¿sí? ¿De dónde salen estas claves del ejercicio de la política por parte del régimen que básicamente están anclados a la inseguridad y al modelo económico? Si el gobierno insiste en la excepcionalidad, la dependencia geopolítica con Estados Unidos, el estirar la mano a la China para el comercio, y por otro lado, esta política migratoria tan agresiva por parte del gobierno de Donald Trump, ese modelo como eje de gestión va a erosionar mucho más de lo que ya está erosionada la imagen y la legitimidad del régimen. Mire que luego de la crisis de gabinete, luego de la consulta, se produce una crisis de gabinete. ¿Qué es lo que hace? Quemar a los fusibles y no hay en el fondo ningún cambio en ese modelo de gestión. Es decir, pese a que en la consulta la gente le dijo al gobierno, no estábamos de acuerdo con la manera en la que estás manejando este país, el modelo de gobierno no ha cambiado. El todopoderoso Ministerio de Ambiente y Energía de la República, que controla hidrocarburos, es decir, exploración, refinación, transporte, comercialización, la electricidad, la energía renovable, la generación, transmisión y distribución planificada en el sector eléctrico, minería artesanal y de gran escala, el medio ambiente, con lo que tiene que ver con calidad ambiental, biodiversidad, gestión de recursos naturales, agua y recursos hídricos. O sea, eso no fue tocado. ¿Sí? Ese ministerio sigue tal como está, al igual que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, es decir, la política exterior. De manera que tenemos una situación compleja, muy interesante en el sentido de que nos está diciendo la ciudadanía, aquí hay un patrón positivo por parte de la gente en la que hay una reacción constante, hay una profundización de una tendencia progresista, insisto, por fuera de esta polarización entre correísmos y anticorreísmos, que se ha expresado en el plebiscito anterior, en este plebiscito, en el conflicto del proyecto Loma Larga, en fin, hay algunos datos muy importantes que nos están señalando eso. Por otra parte, tenemos además una fuerza política muy gravitante que es el correísmo, que cada vez más evidencia la fractura interna que existe al interior, ¿no? O sea, la última está relacionada con la visita de Lourdes Tibán, una lideresa indígena de Cotopaxi con un historial frontal contra el correísmo, para reunirse con Marcela Guiñaga, una de los personajes, de las lideresas más importantes del correísmo, precisamente, prefecta del Guayas, en el marco de una negociación política territorial, es decir, tanto el objetivo de Tibán fue abrir espacios de cooperación en temas relacionados con territorio, ambiente, gestión de cuencas, y por parte de la prefecta del Guayas hay un mensaje simbólico clarísimo que también se expresa a través de la conducta del alcalde de Guayaquil, también correísta, del alcalde de Quito, y por solo señalar estos casos, en la que se ve que entienden que ya se está manejando por parte de estos personajes, de estos líderes, una agenda propia que marca distancia del correísmo tradicional y que entienden que ahora en la actual coyuntura el poder el poder centralizado ya no se conecta únicamente en la figura del Maesi y Rafael, sino en actores locales que administran territorio real, no desde Bélgica, no desde el ático, sino territorio real. Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de la crisis en el sistema de salud pública en el país. Vamos con la nota. Primero hagamos una panorámica de cómo está la salud en el Ecuador. Muy rápidamente,
el Ecuador enfrenta una de las situaciones sanitarias más dramáticas de los últimos años. Yo diría que es comparable a la crisis de salud pública que se dio después del año 98, en que hubo la convergencia de la quiebra bancaria y el fenómeno del niño. Los dos fueron fenómenos macro y un fenómeno natural, digamos así, que produjo una crisis tremenda en el país. Hoy es peor que eso. La situación es mucho peor, sumado a la violencia. El perfil epidemiológico del Ecuador se caracteriza en este momento por rebrote de enfermedades que ya estaban bajo control o que tuvieron altos niveles de control anteriormente. En los 2 años de la gestión del presidente Noboa, podemos indicar la epidemia de dengue más grande de los últimos 40 años. 61,000 casos en el año 24. Rebrote de fiebre amarilla, que era una enfermedad de más alto control que teníamos en el Ecuador. Tenemos tosferina, rebrotes de tosferina, la situación de las enfermedades ligadas a la pobreza, por ejemplo, la tuberculosis. Miren la situación de tuberculosis carcelaria, es una cosa inaceptable en estos momentos de... ¿Y son enfermedades prevenibles? Son enfermedades prevenibles, totalmente prevenibles. Otras enfermedades que ni siquiera se acuerdan en el país, como la enfermedad de Chagas, 200,000 casos, nadie habla de eso. Las principales causas de muerte, infarto, miocardio, accidente cerebrovascular, están ligadas a la hipertensión y a la diabetes. También son prevenibles. Difíciles de prevenir, pero se puede hacer prevención primaria. No hay medicamentos. El incremento de cánceres y el azote brutal de la violencia. Y además de lo de las mafias, ¿no? En los hospitales, en los procesos de compras públicas. Ya vamos al sistema de salud. Ese es el perfil epidemiológico que tenemos. Pero además, después de la pandemia, tenemos algunos efectos tremendos. Las infecciones por el SARS-CoV-2 después de la pandemia más o menos causaron trastornos duraderos y trastornos de salud mental en casi 30% de personas que se infectaron. Wow. También tenemos un problema de salud mental. El sistema de salud en abandono. 2 años del gobierno del presidente Noboa, no hubo un plan de salud. El primer ministro, el doctor Encalada, un oncólogo, fue encargado de enfrentar el fenómeno del niño que venía del año 23 al año 24, desmontó todo el programa que tenía más o menos 20 millones de inversión, no se hizo nada, absolutamente nada. Luego 5 ministros, más o menos la curva de aprendizaje en el Ministerio de Salud se calcula 6 meses para poder hacer las cosas razonablemente. ¿6 ministros qué curva van a tener en 2 años? No tuvieron tiempo de hacer absolutamente nada. Pero el principal determinante de la crisis de salud pública es el desfinanciamiento, la falta de agenda pública y el recorte presupuestario que ha tenido el ministerio. En el año 2024 le quitaron 1.500 millones de los 3.400 programados. Entonces, de ese modo, lo que estamos viendo como crisis de salud es producto de la falta de política pública en el sector, de la falta de financiamiento, además de la incompetencia con la que se ha manejado el sector. Ese es el panorama en el que estamos. Un panorama realmente terrible. Y ahora, ¿qué pasa con la estructura del sistema de salud? Con los cambios que también se podrían dar o están sobre la mesa, por ejemplo, que el hecho de que se administre los hospitales del IES al Ministerio de Salud, ¿es algo que se ha dicho o qué cambios se podrían dar? Son cosas que no tienen el menor sentido. Pasar la atención de salud del IES al Ministerio de Salud no tiene el menor sentido. No, el problema es que no conocen el país, no conocen cómo funcionan las cosas. El sistema de salud ha venido debilitándose sistemáticamente en los últimos 3 gobiernos. La pandemia le dio un golpe muy serio, muy importante, y se necesitaba una inversión mucho mayor después de la pandemia para enfrentar esto, la emergencia de enfermedades transmisibles, el aumento de enfermedades crónicas, la emergencia de problemas de salud mental en dimensiones epidémicas. Se necesitaba una inversión mucho mayor, pero se necesitaba un alto nivel de competencia para que el sistema funcione.
Claro. En el Ecuador tenemos un sistema fragmentado, parte en el sistema público, en el sistema que atiende el Ministerio de Salud, el IES, el ISPOR, que es el seguro de la policía, el ISFA y la red complementaria que está formada por los privados. Si esto se articula de forma razonable, tenemos una estructura con la que el país puede ser atendido de forma decente, diría decente. Pero hay que tener la claridad, primero, del financiamiento. La Constitución, guste o no guste, manda que el 4.4% del Producto Interno Bruto debe ser invertido en salud con un incremento anual, porque aumenta la población de adultos mayores que también presiona por mayor cantidad de recursos. Claro. Primer tema, el tema de salud no es una dádiva, no es un favor, es un derecho de los ecuatorianos consagrado constitucionalmente. Entonces, hay algunos elementos que sí se pueden hacer desde el gobierno. Espero que en estos 2 años y con el desastre que han causado, porque tienen que hacerse cargo de lo que han causado, pues hay algunas cosas que hacer. Primero, garantizar el presupuesto de la salud. Segundo, tener un plan de urgencia. Aquí no podemos estar haciendo auditorías, no podemos estar mirando qué es lo que ha pasado. Ya sabemos lo que ha pasado y hay información suficiente. También hay el Plan Decenal de Salud que fue desarrollado en el gobierno anterior y es una orientación para fortalecer el sistema de salud. Ya está hecho. Se pueden tomar algunos de esos elementos y trabajar en ese sentido. En Impacto Informativo, Estefanía Luzuriaga, analista política, habla acerca de los resultados del plebiscito y la reorganización del gabinete presidencial. Escuchemos lo que opina. Desde mi criterio, este ejercicio ciudadano responde, si bien es cierto, a un llamado de atención al gobierno, pero no considero que sea excluyente del resto de los actores del sistema político. A ver, ¿por qué tiene que afectarle a la otra estructura del Estado? Esa no fue la que estuvo bajo cuestionamiento el día domingo. Se ha dicho de parte incluso de quienes patrocinaron el no, que era dirigido hacia el jefe del Poder Ejecutivo, Daniel Noboa Sim. Digamos, en mi criterio, lo que indicó, hay dos factores. El primer factor tiene que ver que, si bien es cierto, ADN y el presidente Daniel Noboa lideraron la campaña por el sí, y evidentemente es un llamado de atención, como le he dicho, y en ese llamado de atención evidentemente se hace un cuestionamiento y, sobre todo, en mi criterio, un reclamo por empezar un periodo de estabilidad, por empezar un periodo, digamos, de gestión pública regular. Es ese mismo sentido, y eso me llega a mi segunda variable, es ese mismo sentido el que amplía el scope de la crítica ciudadana, es decir, la demanda de estabilidad política, la demanda de terminar con procesos electorales continuos, no le atañe únicamente al gobierno nacional y no le atañe únicamente al presidente de la República. O sea, es un trabajo sobre el cual se necesita, por un lado, la colaboración de todos los actores del sistema, y por otro lado, justamente este constante, digamos, ejercicio de participación directa, que para mí es uno de los factores que explica en gran medida la respuesta, es decir, tener 2 años o más de una campaña que parece ininterminable, es una crítica a todo el sistema, no es una crítica exclusiva a este gobierno. Bueno, si hacemos cuentas, desde el año 2021 hasta acá, hemos tenido 9 procesos electorales, más o menos 2 por año. Sí. Y quizá la gente ya está cansada de tener que ir a las urnas. Ahí el reclamo, no sé si usted podría identificarlo, es ¿para qué los elegimos si ustedes no pueden resolver los problemas y tienen que a cada rato molestarnos a nosotros? O sea, es que efectivamente es un recurso que se llega a saturar como cualquier otro recurso. Es decir, la participación directa, que yo considero que es un ejercicio importantísimo dentro de un modelo de gobierno democrático, tiene sentido y tiene relevancia para la ciudadanía como un evento excepcional. Es decir, porque yo transfiero poder a otro para que pueda ejercer la gestión pública. Si yo tengo que ir a las urnas 2 veces al año de manera constante,
y de manera continua, entonces empiezo a sentir una carga. Es decir, una carga en términos de que la delegación, de que la representación del poder está en crisis, porque no hay una representación de las demandas ciudadanas si es que no son capaces de operativizarse dentro de la caja negra que representaría el Estado y la configuración de políticas públicas. Entonces hemos venido en una campaña política que parece no terminar y bajo mi criterio, la negativa de la constituyente, si bien es cierto, he reconocido públicamente y considero que hubo un trabajo ciudadano, creo que lo dije inclusive antes de que sean los resultados electorales, para mí la desinformación jugó un papel importantísimo también. Hay cosas que mejorar, evidentemente, desde la campaña en sí, que son importantes de mencionar, profundizar, generar espacios de socialización y ampliación de medidas. Creo que un elemento también fundamental es que la pregunta también podía ser leída: ¿quieres ir a las urnas 3 veces más en el próximo año, 3 meses, o quieres que empecemos a gobernar con lo que hay? Porque recordemos que el primer trimestre del 2027 vamos a ir a las urnas. Es decir, igual estamos a 1 año y 3 meses de ir a las urnas. Eso quiere decir que la pre-campaña de las elecciones seccionales, con suerte, empezará en el segundo semestre del próximo año. Y si vemos a Marcela Aguinaga y si vemos a Lourdes Tibán y Aquiles Ardeles, ya empezó la pre-campaña. Entonces la ciudadanía necesita estabilidad, está pidiendo a gritos gestión, está pidiendo a gritos que se solucionen, que se llegue a un acuerdo, y por eso mi llamado a entender esto como una crítica al sistema político, no que eso significa que el gobierno no ha sido llamado a la atención, y que no signifique que evidentemente hay que hacer ajustes en la ruta para reconocer ese sentir popular, pero es que es para todos. Y ya estamos entonces entrando a un nuevo periodo de campaña, aparentemente, desde ayer. Claro, exactamente. Y ya vamos a ahondar en ese tema de Lourdes Tibán, de Aquiles Álvarez y Marcela Aguinaga. Pero reflexionando en lo que usted dice, el hecho de preguntarle a la gente, consultarle a la gente, desde las bases extranjeras o si debe el campo Yasuní cerrarse, siempre será bueno, siempre será importante y un gesto genuino de la democracia decirle a la gente: a ver, aquí le estamos consultando, diga sí, diga no. Por supuesto que sí, por eso digo, el ejercicio de la democracia, digamos, de la democracia directa, que es en definitiva todo ese tipo de ejercicios de ir a las urnas y votar, es importantísimo y fortalece inmensamente los procesos democráticos. De acuerdo. Ahora, repito, como todo puede generar un hartazgo. Otra cosa es estarle preguntando a cada rato, ¿no? Exacto, puede generar un hartazgo político. Y yo creo que cuando llegamos al día de las elecciones, se notaba claramente que había una pesadez, es decir, una pesadez en el electorado. Y no porque no considere relevante las preguntas, sino porque entre estas áreas estratégicas que podrían ser de alto impacto en la percepción de la gestión del gobierno, empezando por seguridad, desarrollo económico, y empleabilidad, salud, educación, desnutrición, ya eso, digamos, podríamos discutir sobre cuáles serían ese top 3, por ejemplo, ¿no? Pero eso capta más el interés de la ciudadanía que unas reformas estructurales que tendrán un impacto a mediano plazo. Y eso sí creo que de alguna manera estuvo atado a la decisión del voto. Es decir, por un lado, el hartazgo de estar constantemente yendo a votar. Por otro lado, la saturación discursiva que generan los procesos de campaña, porque la campaña política viene acompañado de un pico de hiperpolarización en un país ya bastante polarizado de por sí. Pues Ecuador ya tiene un nivel de polarización importante, y cuando estamos en campaña, eso, producto de la misma campaña, se exaspera y llegamos a momentos de hiperpolarización. Aguinaga, Álvarez y Tibán, se viene el relevo. Artículo de Martín Pallares publicado en diario El Expreso. El fenómeno electoral del 16N no solo deja víctimas como cualquier tragedia política, sino que también parece ser el almacigo de una nueva generación de figuras con aspiraciones nacionales.
Lo ocurrido el domingo pasado enterró al novoísmo, cuyo proyecto se vino abajo, y golpeó al correísmo, que se quedó sin constituyente y por lo tanto sin la plataforma ideal para buscar la impunidad de sus dirigentes. En un país donde Daniel Noboa y Rafael Correa están a un paso de quedar fuera del futuro político, lo inevitable es que surjan nuevos prospectos. Ocurre incluso en las organizaciones delictivas. Cada vez que cae uno de sus capos se activa un proceso sucesorio, generalmente turbulento y lleno de intrigas. Ni Correa ni Noboa parecen verlo, pero el panorama es evidente. La reunión entre Marcela Aguiñaga y Lourdes Tibán en una embarcación sobre el río Guayas y la visita de estas a Aquiles Álvarez en el Palacio Municipal de Guayaquil son señales de que algo está leudando en la política ecuatoriana. Ellos representan el relevo que se vuelve inevitable mientras Noboa lidia con sus propios fantasmas y Correa permanece atrapado en sus desequilibrios emocionales, doctrinarios y psicológicos. Ambos en la práctica lucen políticamente desahuciados. ¿Qué dicen Aguiñaga, Tibán y Álvarez con esa reunión? Aquí estamos. Somos la generación que se resiste, en el caso de Aguiñaga, un poco tardíamente a someterse a los designios de dos liderazgos autoritarios y profundamente antidemocráticos. Se reúnen además más allá de las banderas políticas para trabajar alrededor de un símbolo de unidad nacional, el río Guayas, el mismo que aparece en el escudo del Ecuador, surcado por un pequeño barco que lleva su nombre. Pensar que la reunión fue un detalle accidental es ingenuo. Aguiñaga sabía perfectamente lo que provocaría en Correa. Citar a Tibán al Vaporeto, posar juntas y amplificarlo en redes y medios no puede ser un accidente. Era obvio que al expresidente le iba a hervir la bilis. Y el paso por el Palacio Municipal para visitar a Aquiles Álvarez refuerza la idea. Tanta coincidencia no es casualidad. Lo que Aguiñaga y Álvarez representan dentro del correísmo y lo que Tibán encarna para Pachacuti, otro zombi de la política nacional, apunta a un reacomodo inevitable. En este nuevo escenario, Daniel Noboa aún tiene una carta: dialogar con estos actores emergentes. ¿Será lo suficientemente inteligente para hacerlo? Está por verse. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Un año sin política electoral. ¡Qué alivio! Santiago Basabe, primicias. En un país plagado de procesos electorales, muchos de ellos imprevistos y fundamentados en el ego irresuelto de los presidentes, al fin tendremos un año apartados de las siempre tensas interacciones que anteceden y suceden a los resultados de una visita a las urnas. Será un tiempo, por tanto, para que algunos temas sean afinados, otros resueltos y la mayoría, desafortunadamente, los que más interesan al común de los ciudadanos, dejados en el velador donde descansan los libros que sabemos que deberíamos leer, pero que sucumben ante Morfeo, la modorra o el simple ejercicio de la procrastinación. El gobierno tendrá un espacio de tiempo para gobernar. Hay ocasiones en las que los pleonasmos son útiles. Más aún en países como el nuestro, en el que las obviedades con frecuencia dejan de ser cuestiones superfluas para constituirse en imperativos de acción. La demanda de la gente hacia el presidente es clara: más gestión del aparato estatal, menos parafernalia innecesaria en las redes sociales, menos estridencia en las vocerías, algunas oficiales y otras bajo la máscara de la opinión pública o el periodismo. A trabajar con miras en el futuro con un guión definido, evitando inútiles confrontaciones con actores ajenos al mundo de la política. El año de hibernación electoral también debería ser aprovechado por la oposición para renovarse, especialmente en cuanto a su ideario político. Ya no es momento de plantear los principales temas de debate en blanco y negro. El mundo de la política ha cambiado drásticamente y la relación Estado-mercado no es la misma que hace varias décadas. La discusión ahora no pasa por el posicionamiento binario de ambas dimensiones de análisis, sino por las transversalidades que generan espacios de acuerdo y diálogos más que de tensión. A abrir las cabezas, a reinventarse, a generar cuadros políticos. Si no lo hacen, el siguiente proceso electoral les tomará por sorpresa y tras dicho evento vendrán los lamentos cuando la hora de la pérdida del membrete oficial haya llegado. A ningún político ecuatoriano le gusta quedarse de la noche a la mañana sin un negocio próspero, con bajo riesgo y alta rentabilidad. Un ejercicio similar corresponde a la movilización social desde sus diferentes perspectivas, temas y objetivos.
Una gran debilidad en esos sectores es la falta de estrategia para decir las cosas, valorar los momentos de exponerse públicamente y el tipo de recursos que resultan óptimos en función de los escenarios. No hay que dejar de luchar por los ideales ni claudicar ante las tempestades políticas. Simplemente, el llamado es a mayor meditación antes de tomar decisiones o proponer acciones. El excesivo ímpetu también es el mejor aliado cuando se trata de obtener victorias sociales o políticas. No es un llamado a callar, por el contrario, es una plegaria para valorar el tiempo y distancia antes de tomar decisiones que pueden generar mayores costos que beneficios. Como sociedad, en términos amplios, este año puede contribuir para renovar nuestros votos, para construir una noción de ciudadanía que hasta ahora ha sido de muy baja intensidad, criticar menos y hacer más. Asumir las responsabilidades frente a los reveses o, lo que es lo mismo, dejar de buscar culpables frente a los errores propios. Enfrentar el reto diario de aportar a una discusión pública más vertical. Hay otro desafío. Tener títulos universitarios o espacios de opinión deben ser vistos como privilegios, en ocasiones no tan merecidos, y no como la justificación para ofrecer servicios profesionales de forma taimada, exteriorizar los desvaríos psiquiátricos o poner sobre la mesa las propias debilidades de espíritu. El triunfo del no, que afectó el ímpetu electoral de más de un actor político, trae consigo una consecuencia que debería ser valorada positivamente. Se abre ahora un espacio de reflexión, trabajo para lo que se viene. El país espera que sus actores políticos asuman ese reto como tal. Todos en conjunto nos debemos un momento para valorar el tipo de sociedad que estamos construyendo y la racionalidad que nos vincula en nuestras actividades cotidianas. No se va a mejorar la discusión pública en las distintas arenas de toma de decisión pública si no existe un ejercicio de reconstrucción social en los niveles micro de la interacción cotidiana. Un año sin política electoral. ¡Qué alivio! Santiago Basabe, Primicias. Álvaro García Ortiz ha dimitido como fiscal general del Estado pocos días después de que el Tribunal Supremo le suspendiera durante 2 años. El fiscal superior de España fue declarado culpable de filtrar información confidencial sobre el novio de una importante representante de la oposición. El fiscal general saliente anunció su decisión en una carta enviada el lunes al ministro de Justicia español, Félix Bolaños. García Ortiz afirmó en su carta que se marchaba antes de que el Tribunal Supremo ejecutara su inhabilitación por su profundo respeto a las resoluciones y procedimientos judiciales. Añadía que su decisión se basaba en su, entre comillas, eterno deseo de proteger al Ministerio Fiscal español. Ortiz fue condenado la semana pasada tras una investigación de meses en un juicio en el que fue hallado culpable de compartir información privada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que está siendo investigado por presunto fraude. La dimisión de Ortiz no se hará oficial hasta que el Consejo de Ministros español dé su visto bueno, lo que probablemente no ocurrirá el martes. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha sugerido que el expríncipe Andrés debería testificar ante un comité del Congreso estadounidense que investiga al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Starmer se negó a hacer comentarios específicos sobre el hermano menor caído en desgracia del rey Carlos, pero declaró a la prensa que, como principio general, las personas deberían proporcionar evidencia a los investigadores. Los comentarios se dirigieron a los periodistas que lo acompañaban durante su vuelo a Johannesburgo, en Sudáfrica, para participar en la cumbre del Grupo de los 20. El expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten Windsor, ha ignorado hasta el momento la solicitud de los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que testifique sobre su, según dicen, larga amistad con Jeffrey Epstein. El deshonrado miembro de la realeza británica fue acusado por Virginia Giuffre, víctima de Epstein, de agresión sexual en una de las lujosas fiestas que el exfinanciero organizó en su isla privada de Little St. James. Giuffre afirmó que Epstein y su cómplice y pareja de muchos años, Ghislaine Maxwell, la obligaron a realizar actos sexuales con Andrew contra su voluntad, cuando en este momento solo tenía 17 años. La presión sobre el exmiembro de la realeza continúa aumentando, quien fue despojado de su título y funciones el mes pasado, mientras la familia real intentaba aislarse de las críticas sobre su relación con Epstein.
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirma que Japón ha cruzado una línea roja después de que su nueva primera ministra, Sanae Takaichi, hiciera comentarios sobre una posible intervención militar sobre Taiwán. La dirigente japonesa afirmó que el bloqueo naval de China u otras acciones contra Taiwán podrían ser motivo de una respuesta militar japonesa. Wang tachó la declaración de imprudente y afirmó que China debe responder a las acciones de Japón. Las declaraciones de Takaichi han provocado un aumento de las tensiones entre ambos países en las últimas semanas. Pekín considera a Taiwán como su propio territorio. Se ha opuesto a la implicación de otros países en Taiwán, especialmente Estados Unidos y sus aliados en Asia, entre los que se encuentra Japón. La postura de Takaichi se considera más contundente que la de anteriores primeros ministros, que han expresado su preocupación por la amenaza de China a Taiwán, pero no han dicho públicamente cómo respondería Japón. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que ha sido el día más productivo que han tenido en los últimos 10 meses, pero que, sin embargo, todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. La declaración se produjo tras las conversaciones de paz mantenidas el domingo con altos cargos de Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania. Rubio dijo que quieren que se presente pronto una propuesta, pero que aún no tienen un plazo. I think the takeaway from it is, I think this was a very, very meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. But there's still some work left to do, and that's what our teams are going to be doing right now. Rubio señaló que cualquier producto final, una vez que esté listo, todavía tendrá que ser presentado a Moscú porque, según él, los rusos tienen voto aquí. El plan de paz de 28 puntos de Trump ha sido criticado por los aliados occidentales por considerar que favorece a Moscú. Trump ha fijado el jueves como fecha límite para la respuesta de Ucrania, aunque ha insinuado que podría cambiar. Rubio restó importancia a la fecha y se limitó a decir que todas las partes quieren que los combates terminen. Israel anunció el domingo por la noche la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbolá en un ataque en Beirut. Era considerado el sucesor de Ibrahim Akil, quien murió en septiembre de 2024 en ataques israelíes que aniquilaron a gran parte de la cúpula dirigente de Hezbolá. El ataque ocurrido en los suburbios del sur de la capital libanesa causó la muerte de al menos 5 personas y dejó heridas a otras 28. En un comunicado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que seguirán actuando con contundencia para prevenir cualquier amenaza al Estado de Israel. El presidente libanés condenó el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a implementar el fin del acuerdo de alto el fuego. Este es el primer ataque israelí en Beirut desde junio pasado. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición del noticiero Telesucesos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.